Si tienes problemas con Escorpio, probablemente el problema eres tú. Y no es una sentencia, ni un juicio apresurado, es un llamado a mirar más allá de la superficie, a escarbar donde otros no se atreven, a enfrentar ese espejo que Escorpio, sin pedir permiso ni disculpas, sostiene frente a ti. Porque ese signo, nacido bajo la intensidad de las aguas profundas de noviembre, no se anda con medias tintas ni verdades a medias. Es un signo que no está aquí para tu comodidad, sino para tu evolución. Si Escorpio te incomoda, es porque hay partes de ti que claman por ser vistas, reconocidas, transformadas. Escorpio no entra en tu vida de manera ligera. No flota, no roza, se sumerge, se clava, se enraiza en lo más hondo de lo que eres. Y si duele, si te asusta, si te desestabiliza, es porque has vivido demasiado tiempo evitando el poder de la autenticidad brutal. Escorpio no es cruel, pero tampoco es complaciente. Tiene el alma del fénix, conoce la muerte, la caída, la pérdida, pero también la resurrección, el poder que nace desde las cenizas. Si su presencia te hiere, es probable que no estés preparado para enfrentar la verdad sin adornos. Es probable que hayas aprendido a esconder tus sombras, y al encontrarte con alguien que no teme la oscuridad, tu instinto sea defenderte, acusar, rechazar. Porque Escorpio no teme. Y no porque no sienta miedo, sino porque ha aprendido a caminar con él, a domarlo, a mirar en el rostro de lo indomable y decir, aquí estoy, no me iré. Si eso te intimida, no estás siendo atacado, estás siendo desafiado. Escorpio no te destruye, te revela. Y muchas veces, esa revelación es incómoda. Pero si tienes el coraje de aceptarla, si dejas de culpar afuera lo que te falta dentro, encontrarás en Escorpio una de las fuerzas más leales, profundas y transformadoras del zodiaco. No todo el mundo puede con Escorpio, y eso está bien. Porque Escorpio no es para todos. No es para quienes viven en la superficie, para quienes eligen la comodidad antes que la autenticidad. Es para quienes están listos para la alquimia, para la metamorfosis, para la verdad que quema pero también purifica. Si sientes que Escorpio te complica la vida, pregúntate primero qué parte de ti estás evitando. ¿Es tu miedo al rechazo? ¿Tu necesidad de controlar? ¿Tu resistencia a sentir profundamente, a amar sin condiciones, a soltar lo que ya no vibra contigo? Escorpio no busca hacerte daño. Busca empujarte a tu límite, romper tus barreras mentales, emocionales y espirituales. Te invita a dejar de sobrevivir y empezar a vivir con intensidad, con entrega, con coraje. Sí, eso significa dejar atrás máscaras, hábitos y relaciones que ya no te representan. Pero también significa abrirte a una versión de ti que aún no conoces, una que ha estado esperando, bajo la superficie, a que tengas el valor de dejarla nacer. Si estás en conflicto con alguien de Escorpio, no lo subestimes. Pero sobre todo, no te subestimes a ti. Pregúntate qué te está mostrando esa relación. ¿Qué partes de ti necesitan ser integradas, sanadas, abrazadas? Escorpio no te hará ese trabajo, pero te lo señalará, y si estás listo, caminará contigo mientras tú lo haces. No te dará respuestas fáciles, pero te enseñará a hacer las preguntas correctas. No te cubrirá con una manta tibia de consuelo falso, pero te enseñará a encender tu propio fuego interior, ese que nunca se apaga aunque todo lo demás se derrumbe. Escorpio es intensidad, es profundidad, es pasión y transformación. Si eso te molesta, tal vez no es que Escorpio sea el problema, tal vez es que aún no estás listo para dejar de vivir a medias. Tal vez es hora de mirar hacia adentro, de rendirte al proceso de cambio, de dejar de buscar culpables y comenzar a asumir el poder de tu evolución. Porque ahí está la magia más pura de Escorpio, te enseña que el poder real no es dominar a otros, sino conquistarte a ti mismo. Que la vulnerabilidad no es debilidad, sino una puerta hacia la autenticidad. Que amar sin miedo, con todo, hasta los huesos, es el acto más valiente de todos. Así que si tienes problemas con Escorpio, párate firme, mírate al espejo y pregúntate, ¿qué parte de mí se resiste a ser libre? ¿Qué parte de mí necesita morir para que pueda nacer mi verdadera grandeza? Porque si estás dispuesto a mirarte con los ojos que Escorpio te ofrece, crudos, claros, inquebrantables, descubrirás que el problema nunca fue Escorpio. El problema fue siempre negarte a ti mismo tu poder más profundo. Y eso, alma valiente, ya no es una opción. Hablar de Escorpio es sumergirse en un océano donde la superficie engaña y lo verdadero se encuentra en la profundidad.
No basta con decir que es intenso, ni siquiera alcanza con afirmar que transforma. Escorpio trasciende la palabra y se convierte en una experiencia. Y esa experiencia, si se vive desde la resistencia, puede sentirse como una guerra. Pero si se abraza, se convierte en renacimiento. Y esto es algo que muchas veces se olvida. Escorpio no es solo confrontación y sombra. También es luz, pero una luz que se ha ganado el derecho de brillar porque ha transitado la noche. Una de las dimensiones más poderosas, pero menos comprendidas de Escorpio, es su capacidad psíquica, su percepción intuitiva. No necesita que le digas lo que sientes, lo sabe. No necesita pruebas para identificar una mentira, la siente. Escorpio habita un plano donde las palabras son innecesarias, donde las intenciones gritan aunque se digan con una sonrisa, y donde la energía no miente. Por eso, cuando alguien intenta manipular a Escorpio, el resultado suele ser devastador, no porque el escorpiano castigue, sino porque el intento de engañarlo es como intentar esconder el sol con un velo, inútil. Y es ahí donde muchos se sienten expuestos, desnudos emocionalmente, y reaccionan con incomodidad o violencia. Pero Escorpio no está desnudándote para herirte, sino para que reconozcas tu verdad sin adornos, para que dejes de cargar máscaras que ya no te sirven. Otro aspecto poco explorado es la profundidad emocional que carga Escorpio. No es que simplemente sienta más, es que lo hace desde las entrañas. Cuando ama, ama con una intensidad que muchos no podrían sostener. Cuando sufre, lo hace en silencio, en un dolor tan íntimo que ni el grito lo aliviaría. Por eso, traicionar a Escorpio no es solo romper una promesa, es abrir una herida en lo más sagrado de su mundo. Y no es que no perdone, pero no olvida. No por rencor, sino porque cada experiencia, cada cicatriz, forma parte de su mapa emocional. Escorpio no borra, integra. Y si no puedes lidiar con eso, probablemente no estás preparado para una relación real, profunda y transformadora. En la dimensión sexual, que a menudo se trivializa o se reduce a simple intensidad física, Escorpio va mucho más allá. La sexualidad escorpiana es un portal. Es una ceremonia donde el cuerpo es solo la puerta de entrada a algo mucho más vasto, la fusión energética, la alquimia del alma. Escorpio no busca placer momentáneo, busca trascendencia a través del éxtasis. Quiere verte en tu totalidad, no solo en tu cuerpo. Quiere tocar tu esencia, vibrar contigo en una frecuencia que desintegre lo falso y revele lo eterno. Muchos temen esa entrega porque implica despojarse de todo control. Y aquí, una vez más, si tienes problemas con Escorpio, probablemente el problema es que temes rendirte al misterio de lo que no puedes controlar. Escorpio también rige los procesos de muerte y renacimiento, no solo de forma simbólica, sino real. Es el signo que está cómodo acompañando a otros en sus procesos más difíciles, duelos, depresiones, transformaciones internas. No le teme al dolor ajeno ni huye de la oscuridad. De hecho, se queda cuando todos se van. Tiene esa capacidad de estar cuando nadie más puede, de sostener con mirada firme cuando otros no saben qué hacer. Pero eso tiene un precio. Escorpio espera reciprocidad. No porque lo necesite, sino porque conoce el valor del intercambio energético. Si da todo y recibe poco o nada, si entrega el alma y recibe indiferencia, no te lo dirá de inmediato. Pero te alejará, lenta y silenciosamente, hasta que te des cuenta de que ya no estás en su mundo. También hay una dimensión de poder personal que suele ser malinterpretada. Escorpio no necesita dominar, pero sí necesita integridad. No busca controlarte, pero no tolera la falsedad ni las medias verdades. Su energía es tan penetrante que muchas veces intimida sin proponérselo. Esto no lo convierte en alguien cruel, sino en alguien que se toma la vida con la seriedad de quien sabe que cada encuentro, cada palabra, cada mirada, puede transformar destinos. Su silencio no es vacío, es un espacio de observación, de digestión energética, de reflexión profunda. Cuando Escorpio calla, está midiendo. Cuando habla, lo hace con la potencia de quien ha pensado cada palabra como si fuera una flecha. Y hay algo más, quizás lo más incomprendido de todo, la vulnerabilidad. Porque, a pesar de su fuerza, Escorpio también tiene miedo. Miedo a ser herido, a ser traicionado, a amar demasiado. Por eso se protege, por eso prueba, por eso a veces parece frío cuando en realidad arde por dentro. Su coraza no es arrogancia, es necesidad. No cualquiera merece entrar a su templo interior.
Pero si lo logras, si atraviesas sus pruebas, si demuestras que tu alma no teme arder, descubrirás en Escorpio una lealtad que no tiene comparación. Escorpio ama como pocos saben amar, con alma, con fuego, con devoción. Es el tipo de amor que te salva o te consume, pero nunca te deja igual. Así que, si todavía crees que el problema es Escorpio, tal vez estás viendo solo el reflejo de tus propias resistencias. Porque Escorpio no viene a complacerte, viene a despertarte. Y el despertar, muchas veces, duele. Pero una vez despierto, ya no puedes volver a dormir. Escorpio es ese punto de inflexión entre lo que fuiste y lo que puedes ser. Es la sombra que te revela tu luz. Es el guardián del umbral hacia tu poder más profundo. Y si puedes entender eso, si puedes sostenerle la mirada sin bajar la tuya, entonces descubrirás que Escorpio no era tu enemigo. Era tu iniciador. Escorpio también encarna la paradoja de lo oculto y lo revelado. Es el guardián de los secretos, no solo de los suyos, sino también de los que percibe en los demás sin que se los confiesen. Hay en él un respeto sagrado por lo que no debe decirse, por lo que debe mantenerse en las sombras hasta que llegue su momento. No porque disfrute del misterio por el misterio mismo, sino porque entiende que hay verdades que necesitan madurar en el silencio antes de ser pronunciadas. Esta cualidad de guardar y proteger lo invisible lo convierte en una presencia que incomoda a quienes necesitan exposición constante, a quienes no toleran la profundidad del silencio, a quienes confunden intensidad con drama y presencia con ruido. Escorpio observa en los demás lo que los otros no ven ni en sí mismos. Su percepción no es una elección, es una carga y una bendición. Hay una soledad implícita en esa capacidad de ver tan profundamente, porque no todo el mundo está preparado para que lo vean completo. Y Escorpio no mira desde el juicio, sino desde una verdad que trasciende el ego. Lo que ve no siempre lo dice, pero siempre lo registra. Vive con esa conciencia constante de lo que subyace debajo de lo aparente, de las heridas que otros disimulan con sonrisas, de las contradicciones que se esconden tras las palabras bellas. Y cuando actúa, cuando responde, lo hace desde esa visión integral que muchos malinterpretan como frialdad o cálculo, sin entender que Escorpio ya está varios pasos adelante, que ya leyó el guión de tu alma aunque tú aún no lo hayas escrito. Hay un tema esencial en Escorpio que tiene que ver con el control, pero no en el sentido superficial de querer mandar o imponer, sino en la necesidad de sentirse seguro en un mundo que percibe como potencialmente caótico y traicionero. Escorpio busca controlar porque necesita protegerse, porque sabe lo que duele entregarse sin reservas y ser destruido. Pero paradójicamente, también sabe que el control absoluto es una ilusión. Por eso su camino más elevado no es aferrarse, sino aprender a soltar. A confiar en que incluso la muerte, la más temida de todas las transformaciones, no es un final, sino una puerta. Esta conciencia le otorga una sabiduría que va más allá de lo humano, una sabiduría que parece provenir de otros planos, de otras vidas, de una memoria antigua que no olvida. Escorpio también es profundamente creativo, aunque esta faceta muchas veces queda oculta tras su reputación de signo oscuro y emocionalmente complejo. Pero su creatividad no es superficial ni decorativa, nace desde lo visceral, desde las emociones no expresadas, desde la catarsis. Escorpio crea como quien sangra, como quien exorciza. Su arte, ya sea una palabra, una mirada, una decisión radical, siempre lleva una carga simbólica, una intención que transforma tanto al que la produce como al que la recibe. Y en ese acto creativo, Escorpio también sana. Porque para él, sanar no es reprimir lo que duele, sino mirarlo, atravesarlo y, si es posible, convertirlo en belleza, en sabiduría, en verdad. En cuanto a sus relaciones, Escorpio no busca vínculos tibios. No quiere conexiones superficiales, ni amistades por cortesía, ni parejas por conveniencia. Para él, cada vínculo debe tener alma. No soporta la traición porque vive cada entrega como un acto de fe. Cuando ama, ama con una devoción casi espiritual. Pero si siente que ese amor es traicionado o subestimado, se repliega no por debilidad, sino para conservar su dignidad. No ruega, no implora, no se queda donde no se lo valora. Pero eso no significa que no le duela. Escorpio se rompe por dentro, en silencio, y cuando decide soltar, no lo hace porque ya no siente, sino porque aprendió a priorizar su alma por encima del deseo. La lealtad en Escorpio es sagrada. Es un código de honor no negociable. No se trata solo de fidelidad en el sentido romántico, sino de coherencia.
Espera que lo que digas y lo que hagas estén alineados, que no le vendas una imagen que luego no puedas sostener. Y si lo haces, no necesitarás excusas, Escorpio lo sabrá. A pesar de su fama vengativa, en realidad no busca castigar, sino que opera desde una lógica emocional que responde a la profundidad de la herida. Si tú le das honestidad, te dará el universo. Pero si lo traicionas, te dejará frente a tu propio vacío, sin necesidad de hacer nada más que desaparecer. Su ausencia pesa más que muchas presencias. En el plano espiritual, Escorpio está llamado a ser un canal. No necesariamente religioso, pero sí un puente entre mundos. Su energía vibra entre lo terrenal y lo invisible. Tiene facilidad para conectar con lo oculto, para interpretar sueños, símbolos, silencios. Es médium, es sanador, es brujo, es chamán. Aunque no sepa explicar de dónde le viene ese poder, lo habita. Y cuando lo acepta, cuando deja de esconderlo o de negarlo, se convierte en una fuente de guía para los demás. Escorpio no predica, pero transforma con su sola presencia. No dirige, pero inspira. No da consejos, pero su vida misma es una enseñanza para quien se atreva a mirar sin miedo. Y en todo esto, hay algo esencial que Escorpio desea profundamente pero rara vez expresa: paz. No una paz vacía ni pasiva, sino una paz verdadera, nacida de la aceptación de su propia intensidad, de su dolor transmutado, de su poder integrado. Escorpio desea descansar sin tener que desconfiar, amar sin tener que protegerse, vibrar sin tener que justificarse. Pero esa paz no la busca afuera, sabe que solo llega cuando uno ha enfrentado todos sus demonios y ha decidido abrazarlos como parte de su luz. Así que si todavía tienes problemas con Escorpio, detente y escucha. Tal vez no sea un enemigo, sino el espejo que nadie más se atrevió a sostenerte. Tal vez te está mostrando lo que aún no sanaste, lo que aún no soltaste, lo que aún no te perdonaste. Y si tienes el coraje de mirar, de verdad mirar, descubrirás que Escorpio no vino a destruirte. Vino a mostrarte cómo renacer. Hay una dimensión de Escorpio que rara vez se aborda en profundidad, y es su relación con el tiempo. Escorpio no vive en un presente lineal. Para él, cada momento está conectado a capas pasadas y futuras, y todo lo que ocurre, por más pequeño o aparentemente irrelevante, lleva un eco de algo más grande, más antiguo, más inevitable. No es casualidad que muchas personas nacidas bajo este signo tengan una percepción tan aguda del destino, como si ya supieran, en lo profundo de su alma, qué caminos se bifurcan hacia la gloria o hacia el desastre. Escorpio siente que ya ha estado allí, en otro tiempo, en otra vida, y por eso no se deja engañar por la apariencia efímera de las cosas. Esta relación cíclica con el tiempo le da a Escorpio una paciencia feroz. No se apura, no se desespera, no corre detrás de lo que no vibra con su verdad interna. Él sabe que lo que es para él llegará, aunque tenga que pasar por la noche más larga. Sabe esperar, porque entiende que todo proceso de transformación lleva su tiempo, que las semillas más profundas tardan en florecer, y que los cambios más reales son los que nacen desde lo invisible. Esta paciencia no es pasividad, es sabiduría. Es fuerza interior que no necesita demostrar nada, porque confía en su capacidad de renacer una y otra vez, incluso cuando el mundo lo ha dado por muerto. Otro aspecto que suele quedar en las sombras es la ternura de Escorpio. Porque sí, aunque muchos lo vean como el signo del misterio, del poder, del control, dentro de su núcleo más íntimo existe una ternura profundamente humana. Una sensibilidad pura, sin cinismo. Pero no la ofrece fácilmente. La guarda como un tesoro, la protege como a un niño interior que ha aprendido a sobrevivir en un mundo que rara vez lo entendió. Cuando Escorpio muestra ternura, cuando permite que esa parte vulnerable se manifieste, lo hace con una valentía que pocos comprenden. No es debilidad, es su mayor gesto de confianza. Abrirse en ese nivel es para él un acto sagrado, casi ritual. Por eso, cuando alguien traiciona esa ternura, no solo rompe un vínculo, comete un sacrilegio emocional. Hay también en Escorpio un sentido de justicia profundo, pero no siempre manifiesto. A diferencia de otros signos que luchan en voz alta por causas visibles, Escorpio encarna una justicia más silenciosa, más visceral. No busca la aprobación ni el reconocimiento por defender lo que considera justo. Lo hace desde adentro, con acciones que a veces nadie ve. Puede ser el que defiende a los invisibles, el que protege sin decirlo, el que se enfrenta a estructuras corruptas desde las sombras. Su sentido de la ética no se rige por lo socialmente aceptado,
sino por un código interno inquebrantable. Puede parecer duro, pero esa dureza nace de un amor profundo por lo auténtico, por lo que no puede ser corrompido, por lo que merece sobrevivir aunque todo lo demás caiga. Escorpio también tiene una capacidad inusual para regenerarse emocionalmente. Lo que mataría a otros, lo fortalece. No porque no sufra, sino porque sufre con tanta intensidad que, al atravesar el dolor, algo dentro de él se transforma en poder. No hay tragedia que no pueda convertir en maestría, ni abismo del que no pueda volver con los ojos llenos de una nueva comprensión. Esta resiliencia lo hace magnético. Es por eso que tanta gente se siente atraída a Escorpio sin entender por qué. Su energía habla de profundidad, de coraje, de una experiencia vivida desde la entraña. Lo ves y sabes, sin saber cómo, que ha caminado por el infierno y ha vuelto más entero que nunca. En el ámbito de los sueños y el inconsciente, Escorpio es un viajero habitual. Sus sueños son portales, sus pensamientos navegan capas que otros no pueden ver. Escorpio no solo sueña, recibe mensajes, señales, fragmentos de futuros posibles o de pasados enterrados. Tiene un vínculo natural con el inconsciente colectivo. Muchos Escorpios sienten desde pequeños que saben cosas que no aprendieron, que sienten emociones que no les pertenecen, que cargan historias que no vivieron. Es porque su alma no tiene paredes, solo puertas abiertas a otros planos. Y si se permite explorar esas dimensiones, puede convertirse en una guía, en un traductor de símbolos, en un tejedor de sentidos para quienes han olvidado cómo escucharse. A nivel físico, Escorpio también encarna una energía particular. No necesariamente se trata de belleza convencional, sino de presencia. Una intensidad que se siente cuando entra a una habitación, una mirada que atraviesa, una postura que habla de seguridad sin arrogancia. Escorpio no necesita llamar la atención, la atrae. Su magnetismo es involuntario, natural, como si su campo energético hablara antes que su voz. Este magnetismo puede asustar a quienes no están acostumbrados a ser vistos sin filtros. Y ahí vuelve la reacción defensiva. Si tienes problemas con Escorpio, es probable que no puedas soportar lo que su mirada revela de ti. En el plano familiar y ancestral, Escorpio carga con memorias profundas. Muchas veces es el que viene a romper ciclos, a enfrentar secretos ocultos por generaciones, a sanar lo que otros silenciaron. Puede sentirse aislado dentro de su propia familia, como si no perteneciera del todo, pero en realidad ha sido elegido, a nivel espiritual, para hacer el trabajo que nadie más quiso o pudo hacer. Esto lo vuelve, muchas veces, el más sabio, el más intuitivo, el más emocionalmente lúcido, aunque también el más incomprendido. Su camino es solitario, pero está lleno de propósito. Escorpio no viene a repetir, viene a transformar. Y en esa transformación lleva consigo no solo su propia evolución, sino la de todos los que estuvieron antes y vendrán después. Si el mundo supiera ver más allá de la coraza, si entendiera que la sombra que proyecta Escorpio es solo la antesala de una luz inquebrantable, habría menos temor y más reverencia. Porque Escorpio no vino a este plano a ser entendido fácilmente, sino a dejar una huella que transforme desde la raíz. Y si tú tienes el privilegio de cruzarte con uno en tu camino, y más aún, de ser amado por uno, recuerda, estás frente a un alma que ha elegido la profundidad sobre la facilidad, la verdad sobre el confort, el renacer sobre la permanencia. Y si eso te resulta un problema, no te equivoques. El problema no es Escorpio. El problema es que aún no te animaste a descender a tus propias profundidades. Escorpio también representa un vínculo directo con la energía de lo tabú, aquello que la sociedad prefiere evitar, silenciar o reprimir. Su esencia magnética no se construye en lo políticamente correcto, ni en lo socialmente aceptado, nace precisamente de atreverse a caminar por los márgenes, de mirar de frente lo que otros no soportan siquiera nombrar. Escorpio se siente cómodo en la tensión de lo no dicho, en las preguntas incómodas, en los territorios que requieren coraje para ser explorados. No por rebeldía superficial, sino porque sabe que allí, en lo prohibido, en lo negado, se encuentra el verdadero poder de liberación. Escorpio no rompe reglas por capricho, las cuestiona desde el alma, con la urgencia de quien ha nacido para desmantelar estructuras caducas y abrir espacio para lo nuevo. Por eso, su presencia es tan polarizadora. Porque obliga, con su sola energía, a mirar las zonas no integradas de uno mismo. No busca agradar, ni suavizar, ni disimular. Es visceral. Y lo visceral, cuando no se comprende, se convierte en amenaza. Pero lo cierto es que Escorpio no amenaza, sino que revela.
Cada incomodidad que provoca es una invitación a revisar los propios límites, los propios miedos, las propias sombras. Si incomoda, es porque toca una fibra que está viva, que tal vez lleva años pidiendo ser atendida. Y si genera rechazo, muchas veces es porque activa una lucha interna entre lo que uno es y lo que aún no se atreve a ser. En su arquetipo más elevado, Escorpio actúa como un catalizador espiritual. Es quien despierta procesos alquímicos en los demás, aun sin proponérselo. No necesitas que te dé un consejo, ni una guía verbal, basta con que te mire, con que te escuche desde ese silencio denso que tiene más verdad que 1000 palabras, para que algo dentro de ti empiece a transformarse. Tiene esa rara capacidad de generar evolución en otros sin necesidad de protagonismo. Porque Escorpio no busca ser el héroe, prefiere ser el espectro que mueve las piezas invisibles del alma. Su poder no reside en el escenario, sino en las profundidades desde donde se gesta lo real. También está profundamente conectado con la noción de destino. Escorpio no cree en casualidades. Para él, cada encuentro tiene un motivo, cada evento un mensaje, cada pérdida una enseñanza. Vive con la convicción de que todo tiene un propósito, incluso el dolor. Y esa convicción le da una fuerza arrolladora en los momentos más duros. Donde otros ven caos, él ve iniciación. Donde otros sienten que todo se derrumba, él percibe la posibilidad de reconstruir desde cimientos más auténticos. Esta visión lo hace indestructible, porque no se aferra a lo externo, su ancla está dentro de sí. Y cuando el mundo alrededor colapsa, Escorpio permanece. Mira de frente, resiste, y renace. Siempre renace. Hay también un compromiso radical con la autenticidad. Escorpio no tolera la falsedad, ni en sí mismo ni en los demás. Esa es una de las razones por las que su círculo íntimo suele ser reducido, no por arrogancia, sino por exigencia emocional. Escorpio no busca perfección, pero sí verdad. Necesita sentir que el vínculo que establece es genuino, crudo, desnudo de máscaras. No está interesado en lo que aparentas, sino en lo que ocultas. No le importa tu imagen social, sino tu alma. Puede amar tus heridas si eres capaz de mostrárselas sin disfraces, pero no tolerará que finjas que no sangras. Esa necesidad de honestidad lo convierte en un espejo brutal, pero también en un refugio inquebrantable para quienes se animan a mostrarse sin filtros. En su forma más evolucionada, Escorpio también aprende a soltar el dolor que no le pertenece. Porque, por naturaleza, tiende a absorber emociones ajenas, a cargar con sufrimientos colectivos, a convertirse en un canal de transformación para otros. Pero a medida que madura, entiende que no puede salvar a quien no quiere salvarse, ni transformar a quien no está dispuesto a arder. Aprende a poner límites, no por indiferencia, sino por amor propio. Aprende a proteger su energía como el recurso sagrado que es. Y al hacerlo, se convierte no solo en un canal de sanación, sino en un maestro silencioso del desapego consciente. Porque Escorpio, aunque ame intensamente, no retiene. Ama sin cadenas, y suelta con la misma intensidad con la que se entrega. El humor de Escorpio también es un terreno poco explorado, y sin embargo, profundamente revelador. Su humor es negro, irónico, a veces brutal, pero siempre inteligente. No busca la carcajada fácil, sino la risa que libera, que desnuda hipocresías, que revela verdades escondidas. Escorpio usa el humor como una herramienta quirúrgica, capaz de abrir con precisión emocional una situación tensa y mostrar su corazón oculto. Y aunque pueda parecer cínico, en realidad ese humor es una válvula de escape para una intensidad emocional que, de otro modo, podría consumirlo. Su capacidad para reírse del dolor, incluso del suyo propio, es una muestra de coraje existencial pocas veces valorada. Y no se puede hablar de Escorpio sin mencionar su lealtad a sus ideales. Aun cuando nadie lo vea, aun cuando el mundo le dé la espalda, Escorpio seguirá fiel a su verdad. No negocia con su alma. Puede adaptarse, puede transformarse, pero jamás traicionarse. Esta coherencia interna, esta fidelidad a su propósito, lo vuelve impredecible para quienes están acostumbrados a la complacencia. Porque Escorpio no sigue caminos marcados, los crea. Y al hacerlo, inspira. No con palabras grandilocuentes, sino con la fuerza silente de quien vive en verdad, cueste lo que cueste. Escorpio no vino al mundo a vivir una vida ligera. Vino a ir al fondo, a tocar lo intocable, a decir lo indecible, a romper lo que ya no sirve. Es el signo del alma que se atreve. Y eso,
En un mundo que valora la inmediatez, el disfraz y el confort, es un acto revolucionario. Por eso, si aún tienes conflictos con Escorpio, si su intensidad te supera, si su presencia te confronta, detente. Tal vez no sea que él está demasiado presente, tal vez es que tú aún no estás lo suficientemente despierto. Porque Escorpio no es una tormenta para destruirte. Es el fuego que llega a purificarte. Y si resistes, duele. Pero si lo abrazas, te eleva. Y cuando eso sucede, ya no hay vuelta atrás. Porque Escorpio no te cambia. Te revela. Hay un terreno sumamente sutil y aún más profundo en el que Escorpio se despliega, y que pocas veces es explorado con la claridad que merece, su conexión con el erotismo como fuerza espiritual, como vía de transformación, como lenguaje del alma. No se trata de mera atracción física ni de un deseo superficial, para Escorpio, la unión íntima es un acto sagrado. Es en ese espacio donde se funden cuerpo, emoción, mente y espíritu en un solo fuego alquímico. A través de la entrega total, de ese roce de piel que va mucho más allá del cuerpo, Escorpio busca trascender la dualidad, disolver el ego, romper el velo de lo ilusorio. Para él, el deseo no es simple instinto, es un canal hacia lo divino, una experiencia mística envuelta en carne, un rezo que se dice sin palabras. Y por eso no se entrega fácilmente, ni superficialmente. No busca cantidad, busca intensidad, fusión, totalidad. Quien no comprenda esto lo confundirá con posesividad o celos, pero lo que realmente sucede es que para Escorpio, permitir que alguien se acerque tanto es invitarlo a tocar el núcleo más vulnerable y real de su ser. Esta comprensión de lo sexual y lo espiritual como una misma energía lo convierte en un guardián de secretos antiguos. Muchos Escorpio, aún sin saberlo conscientemente, llevan en su interior memorias ancestrales de culturas donde el deseo era venerado como una fuerza de vida, no reprimido como pecado. En su energía late el eco de rituales olvidados, de iniciaciones perdidas, de templos donde la pasión era puerta a la iluminación. Por eso, aunque el mundo moderno intente banalizarlo o encasillarlo en clichés, Escorpio conserva esa sabiduría primigenia. Y cuando se siente en confianza, puede convertirse en el guía de una experiencia que no solo te acerca al otro, sino que te reconecta contigo mismo. No busca satisfacerte. Busca despertarte. También se despliega en Escorpio una capacidad única para dialogar con la muerte, no solo como evento biológico, sino como arquetipo. La muerte no es enemiga para él, es maestra. Mientras muchos evitan pensar en ella, Escorpio la observa con una mezcla de respeto, curiosidad y familiaridad. La lleva consigo como recordatorio constante de lo que es esencial. Este vínculo le da una sobriedad emocional que rara vez se encuentra en otros signos. No dramatiza, profundiza. No se deja arrastrar por el caos, lo integra. Y cuando pierde algo, una persona, una etapa, un sueño, no se desmorona como quien no tiene sostén interno. Escorpio atraviesa el duelo con una gravedad sagrada, como si supiera que morir también es una forma de nacer. Y así aprende a no aferrarse, aunque ame. A dejar ir, aunque duela. Porque su alma entiende que todo lo que muere es también un portal hacia lo que aún no ha sido creado. Este contacto con la muerte lo hace vivir con más intensidad, más conciencia. Escorpio no da nada por sentado. Por eso ama con vehemencia, actúa con determinación, siente con todo el cuerpo. Sabe que el tiempo no está garantizado, que la vida es frágil, que el mañana es una promesa incierta. Y esa certeza lo vuelve ferozmente presente. Puede parecer distante o frío para quienes confunden intensidad con efusividad, pero en realidad Escorpio vive en una constante conciencia de lo efímero. Cada gesto, cada mirada, cada elección está cargada de intención. No desperdicia. No se dispersa. No vive en piloto automático. Está aquí, ahora, despierto, atento, dispuesto a sentirlo todo. En su faceta creativa, Escorpio posee una imaginación profunda, simbólica, muchas veces impregnada de misterio, metáforas y visiones oníricas. Su arte, en cualquiera de sus formas, no es decoración, es catarsis, es exorcismo, es declaración de poder. No crea para gustar, crea para transformar. Escorpio escribe, pinta, canta, filma, compone desde el vientre. Su expresión artística muchas veces es oscura, sí, pero no porque glorifique el dolor, sino porque se atreve a mirarlo sin adornos. En un mundo que maquilla, que oculta, que endulza,
Escorpio entrega una verdad cruda que puede doler, pero que libera. Su obra, como su presencia, no pasa desapercibida. Es semilla de cambio, espejo del alma colectiva, grito ancestral que pide renacer. Y está, además, su capacidad de ver más allá del lenguaje. Escorpio percibe lo que no se dice. Detecta intenciones, contradicciones, sutilezas que otros pasan por alto. Puede entrar a una habitación y en segundos, comprender la dinámica emocional entre las personas sin que nadie haya hablado. Su nivel de percepción es casi telepático, no por magia, sino por una sensibilidad psíquica que ha desarrollado desde pequeño, muchas veces como mecanismo de defensa en entornos hostiles. Esa intuición refinada le permite anticiparse, protegerse, intervenir cuando hace falta. Pero también puede ser un peso, porque a veces lo que percibe no tiene nombre, y el mundo aún no está preparado para aceptar verdades tan desnudas. Por eso, muchas veces se siente solo, incluso acompañado. No porque no tenga amor alrededor, sino porque su profundidad no siempre encuentra un espejo. Puede sentirse como un extraño en su tiempo, en su contexto, en su generación. Pero no se victimiza. Ha aprendido que su rareza es su don. Que su intensidad no es un error, sino una misión. Y que quien lo comprenda, lo hará sin necesidad de explicaciones. Escorpio camina entre mundos. Está aquí, pero también en lo invisible. Habla con personas, pero también con memorias. Actúa en lo cotidiano, pero vibra con lo eterno. Su poder no radica en el control, aunque muchos lo confundan, sino en la capacidad de permanecer íntegro en un mundo que intenta fragmentar. Es un puente entre lo humano y lo sagrado. Entre lo que duele y lo que cura. Entre lo que muere y lo que nace. Y si su energía te confronta, si su presencia te transforma, si su silencio te sacude, si su amor te desarma, no es casualidad. Es porque ha venido a mostrarte algo que ya estaba en ti. Algo que olvidaste. Algo que tal vez, por miedo, nunca te permitiste explorar. Escorpio no viene a ser fácil. Viene a ser verdadero. Escorpio también guarda un conocimiento profundo sobre los ciclos del poder, un saber antiguo que le permite entender cómo se obtiene, cómo se sostiene y cómo, si no se honra, puede consumir al que lo posee. No busca el poder por ego o dominio, lo busca por necesidad existencial, por impulso de supervivencia, por un deseo inconsciente de proteger su esencia en un mundo donde lo auténtico suele ser perseguido. Pero a lo largo de su vida, Escorpio aprende, a veces con dolor, que el verdadero poder no reside en controlar lo externo, sino en gobernar los propios impulsos. Es ahí donde comienza su verdadero viaje iniciático, en la alquimia emocional que convierte la rabia en claridad, el miedo en coraje, el dolor en sabiduría. Es un guerrero, sí, pero su batalla es interna. Su campo de lucha es el alma. Y cada vez que cae, se vuelve más fuerte no por endurecerse, sino por refinarse. En este camino, Escorpio desarrolla un código ético propio, silencioso, inquebrantable. Puede que no sea evidente para los demás, puede que no se ajuste a las normas sociales, pero para él es sagrado. Ese código lo lleva a no traicionar jamás a quienes ama, a no delatar secretos que le han sido confiados, a no fingir una emoción que no siente. Vive bajo la ley de lo auténtico. Y aunque esto le cueste amistades, oportunidades o comprensión, Escorpio se mantiene firme, porque su lealtad está anclada en lo más profundo de su ser. Y es precisamente esa coherencia interna la que le otorga su aura magnética, no es que quiera atraer, es que su alma vibra en una frecuencia tan intensa y tan genuina que inevitablemente los demás la sienten, incluso sin entenderla. Uno de los aspectos más incomprendidos de Escorpio es su relación con la vulnerabilidad. A menudo se lo tacha de frío, hermético o distante, pero lo cierto es que su aparente dureza es solo una coraza cuidadosamente construida para proteger una sensibilidad abismal. Escorpio siente más de lo que dice. Observa, intuye, absorbe y guarda silencio. No porque no le importen las cosas, sino porque necesita saber si el otro es digno de ver su mundo interno. No se expone con ligereza. Su confianza se gana, no se exige. Y cuando finalmente se abre, lo hace con una honestidad tan radical que puede asustar. Escorpio no da versiones edulcoradas de sí mismo, se entrega tal cual es, con sus sombras, sus cicatrices, sus pasiones. Y espera lo mismo del otro. Porque para él, el amor sin profundidad no es amor, es entretenimiento. Y el vínculo sin verdad no es vínculo, es teatro.
En el ámbito de los sueños y lo inconsciente, Escorpio se mueve con naturalidad, como un buzo en las profundidades del océano psíquico. Sus sueños rara vez son banales. Suelen estar cargados de símbolos, de mensajes cifrados, de anticipaciones. Muchos Escorpio tienen desde jóvenes la sensación de que su mundo onírico guarda claves que les hablan de algo más grande, más trascendente. Y a lo largo de su vida, aprenden a descifrar ese lenguaje oculto, a confiar en las señales, a dejarse guiar por ese conocimiento no lineal que llega como susurro del alma. Esta conexión con lo invisible también los hace naturalmente mediúmnicos, canalizadores, chamanes, aun cuando no lo sepan. Perciben lo que no se ve. Presienten antes de que suceda. Y muchas veces cargan con emociones o dolores que no les pertenecen, como si fueran filtros de limpieza espiritual para el colectivo. No es raro que sin saber cómo, Escorpio sea el confidente de los secretos más profundos de otros, el testigo de confesiones que nunca habían sido dichas. Su energía convoca verdad. Y la verdad, aunque duela, alivia. En los vínculos familiares, Escorpio suele encarnar el rol del transmutador del linaje. Es quien rompe patrones, quien enfrenta lo que otros negaron por generaciones, quien pone fin a ciclos de manipulación, de silencio, de represión. Este rol no siempre es comprendido. Muchas veces lo convierten en el rebelde, en el intenso, en el conflictivo del sistema familiar. Pero detrás de ese rechazo está el temor a lo que él representa, el cambio profundo, la muerte simbólica de lo que ya no sirve. Escorpio no encaja en estructuras heredadas, las cuestiona, las destruye, y si hace falta, las vuelve a construir desde otra verdad. Este trabajo de sanación transgeneracional es solitario, arduo, pero también profundamente necesario. Y Escorpio lo realiza no por elección consciente, sino porque su alma lo ha elegido antes de encarnar. Es parte de su misión. En la dimensión temporal, Escorpio no vive en línea recta. Para él, el tiempo no es una sucesión de momentos, sino un espacio que se dobla, que se entrelaza, que guarda ecos del pasado en cada instante del presente. Su memoria emocional es prodigiosa. No olvida con facilidad, no porque sea rencoroso, sino porque cada experiencia lo transforma, lo marca, lo moldea. Lleva consigo cada fragmento vivido como parte de una identidad en evolución constante. Y así, puede revivir un momento de hace años como si acabara de suceder, no por nostalgia, sino porque cada experiencia emocional se incrusta en su piel como símbolo, como recordatorio, como guía. Aprender a soltar ese peso sin perder la profundidad de lo vivido es uno de sus desafíos más grandes. Pero cuando lo logra, se convierte en un sabio silencioso, en un alma que ha viajado por muchos mundos y que ha regresado con los ojos llenos de verdad. Escorpio también es resiliencia encarnada. Su energía no se define por evitar el dolor, sino por atravesarlo, por sobrevivirlo, por renacer de él una y otra vez. Es la fuerza que brota después del colapso, la lucidez que emerge tras la crisis, la calma que llega luego del naufragio. Quienes han amado a un Escorpio de verdad lo saben, no hay presencia más firme cuando todo se desmorona. Puede que no sea quien grite, todo estará bien, pero será quien se quede, quien no huya, quien te mire a los ojos y te diga, sin adornos, esto duele, pero vas a salir de aquí. Su poder está en esa sinceridad que sostiene, en esa verdad que no abandona, en esa intensidad que, lejos de destruir, reconstruye. Y finalmente, Escorpio es maestro del desapego consciente. Aunque muchos lo tachen de obsesivo o controlador, lo cierto es que cuando Escorpio comprende que algo ha cumplido su ciclo, lo suelta. Lo suelta con dolor, sí, pero también con respeto. Porque sabe que aferrarse a lo muerto es negar la vida. Y aunque ama profundamente, aunque se entrega con todo, también sabe morir simbólicamente cada vez que hace falta. Es la energía que enseña a amar sin poseer, a vivir sin aferrarse, a morir sin miedo. Escorpio es esa fuerza que no siempre se entiende, pero que siempre se siente. No es cómodo. No es fácil. Pero es real. Y en un mundo de apariencias, eso ya es una revolución. Hay una dimensión de Escorpio que rara vez se menciona, y sin embargo atraviesa toda su existencia como una corriente subterránea e ineludible, su relación con el silencio. No cualquier silencio, sino ese que no es vacío ni ausencia, sino lenguaje en sí mismo. Para Escorpio, callar no es rendirse ni retirarse, sino invocar. Hay silencios que utiliza como escudo, otros como espada, y algunos más como puentes hacia lo invisible.
En un mundo saturado de ruido, Escorpio entiende que en el mutismo se gestan las revelaciones más profundas. No necesita hablar para influir, ni gritar para ser oído. Su silencio pesa, su silencio guía, su silencio despierta. Y muchas veces, en ese mutismo cargado de intención, está transmitiendo más que 1000 palabras, un juicio, un perdón, una advertencia, una promesa. Ese mismo silencio se convierte en contenedor de sus emociones más crudas. Escorpio, muchas veces, no habla de lo que siente porque siente demasiado, y porque intuye que el lenguaje es insuficiente para encapsular lo que arde dentro. Esto no significa que no tenga capacidad de comunicación, todo lo contrario, pero su forma de comunicarse no responde a la superficie de las palabras, sino a su vibración, a lo que se dice detrás de lo que se dice. Su lenguaje real es el de la energía, el de las miradas que atraviesan, el de los gestos mínimos que revelan intenciones ocultas. Escorpio lee lo no dicho con la precisión de un cirujano. Y a veces, ese don se convierte en una carga, porque no puede apagar esa percepción. Donde otros ven armonía, él ya ha detectado la grieta. Donde todos aplauden, él ya ha visto la sombra. Por eso no siempre sonríe. No porque no sea capaz de alegría, sino porque no finge. Otro de sus aspectos más fascinantes y menos comprendidos es su conexión con el tabú. Escorpio se siente atraído por lo que otros temen mirar. En los márgenes de lo aceptable, en los límites de lo moralmente cómodo, allí encuentra Escorpio su alimento. No porque busque provocar, sino porque entiende que allí se ocultan verdades reprimidas, fuerzas mal canalizadas, deseos negados. Explora lo prohibido como un arqueólogo del alma colectiva, escarbando en lo que fue enterrado por miedo o vergüenza. El sexo, la muerte, la locura, la espiritualidad en sus formas menos domesticadas, todo eso le habla con la claridad que otros reservan para lo convencional. Escorpio no busca vivir en el tabú, pero sí dialogar con él, porque sabe que lo que se reprime se pudre, y lo que se integra se transforma. Esta atracción por lo marginal lo vuelve, en esencia, un alquimista. No de laboratorios y fórmulas, sino de emociones, situaciones y vínculos. Donde otros ven ruina, Escorpio ve materia prima. Donde otros huyen, él entra. Tiene la capacidad de tomar lo roto, lo sucio, lo rechazado, y transmutarlo en algo valioso. No es que niegue la oscuridad, la honra. No es que rechace el dolor, lo nombra. Y al hacerlo, lo redime. Muchos Escorpios se convierten en sanadores, psicólogos, artistas, líderes espirituales o activistas sin siquiera proponérselo, porque naturalmente se sienten llamados a lidiar con las zonas donde los demás no quieren entrar. Pero para llegar allí, primero han tenido que atravesar su propio infierno. Y eso es algo que casi nadie ve, que el poder que irradian no viene de un lugar fácil, sino de una larga sucesión de caídas y resurrecciones. La noción de justicia interna es también un territorio vasto dentro del alma escorpiana. Para Escorpio, no se trata de leyes ni normas impuestas, sino de una brújula moral interna, afilada y certera. Percibe con exactitud cuando se ha cometido una injusticia, no solo hacia él, sino hacia otros. Y esa percepción despierta una furia silenciosa, una determinación que puede convertirlo en defensor incansable de quienes no tienen voz. No tolera la hipocresía, la manipulación disfrazada de bondad, la mentira que se viste de virtud. Y aunque no siempre confronte directamente, puede tomar nota, apartarse, reorganizar sus piezas en silencio y volver cuando nadie lo espera, con la fuerza del que ha estado cavando túneles de estrategia en la sombra. Pero hay algo aún más profundo, Escorpio es amor en estado crudo. Su amor no siempre es cómodo, no siempre es amable, pero siempre es real. Ama como si fuera la última vez. Ama desde el hueso. Ama con la mirada del que ha perdido todo y sabe lo que vale un alma que se entrega sin reservas. Y al mismo tiempo, sufre como pocos cuando se siente traicionado, no por venganza ni por ego, sino porque en su mundo, la lealtad no es negociable. Amar a un Escorpio implica entrar en una dimensión donde cada gesto cuenta, donde cada palabra pesa, donde cada silencio dice. No se trata de intensidad como adorno, es la expresión natural de un corazón que no sabe amar a medias. Y por eso, cuando ama, transforma. Eleva. Cure. Y a veces, también destruye lo que ya no era verdadero. La memoria de Escorpio es otra herramienta de profundidad que suele malinterpretarse. No es que no pueda perdonar, es que recuerda con el cuerpo. El agravio queda inscrito como un tatuaje invisible.
No busca venganza inmediata, aunque podría ejecutarla con precisión quirúrgica, pero guarda lo vivido como archivo emocional, y lo consulta cada vez que necesita reafirmar sus límites. No olvida, no por rencor, sino por sabiduría. Sabe que el olvido injustificado puede invitar al mismo daño. Y por eso, su memoria es su escudo. Incluso en su manera de fracasar, Escorpio tiene grandeza. Porque no se hunde con superficialidad, no se desploma con espectáculo. Si cae, lo hace en silencio, con los dientes apretados, con el alma hecha trizas pero los ojos encendidos. Y cuando se levanta, no es el mismo. Jamás vuelve siendo quien fue. Cada fracaso lo reinventa. Cada dolor lo moldea. Cada pérdida lo vacía para llenarse de nuevo con algo más puro, más certero, más feroz. Ese es su don supremo, no solo sobrevivir, sino resurgir con propósito. Escorpio es la sombra que alumbra. Es el dolor que enseña. Es el amor que rasga. Es la muerte que cura. Y si te confronta, si te remueve, si te obliga a mirar lo que evitabas, no es para castigarte. Es para despertarte. Porque Escorpio no vino a dejar todo igual. Vino a prender fuego al alma dormida. Vino a quitarte la venda. Vino a invitarte al abismo, no para que te pierdas, sino para que allí recuerdes quién eres realmente.